Hola, buenos días y bienvenidos en este nuevo episodio de La Ley de FIC. Soy Elena Caruso y hoy tenemos como invitado a Cristóbal Miralles, que es catedrático en el Departamento de Organización de Empresas. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? Hola, Elena, muy bien. Pues nada, muy contento de estar aquí con vosotras y nada, ya he visto que ha habido una serie de profesores amigos que también han participado, así que encantado. Yo más. Vale, igual la gente te conoce por lo que haces en el aula, lo que explicas, pero a mí lo que me parece más interesante es lo que haces fuera del aula. Y hablamos que fuera del aula tú estás ayudando a la inserción laboral de las personas con discapacidad. Me gustaría que me contases más sobre eso y sobre todo cómo empezaste a hacer eso y por qué es tan necesario. Vale, bueno, voy a resumir un poco la historia. La verdad que no soy yo solo, junto con mi grupo de investigación aquí, el Roble, el Departamento de Organización de Empresas, pues hace 25 años ya prácticamente. Abrimos una línea de investigación que no existía entonces, que es cómo aplicar o adaptar las herramientas clásicas de ingeniería de organización industrial a entornos. Porque hace 25 años no había ninguna ley al respecto de... No, sí, la había. Lo que pasa es que, a ver, había un escenario donde, dadas las altas cifras de desempleo de estas personas, se optó por un itinerario de inserción laboral, ¿no? Centros ocupacionales, centros especiales de empleo, empleo con apoyo, es decir, todo con el ánimo de mejorar esas cifras, ¿no? A partir de ahí, resulta que bueno, mi director de tesis doctoral, por entonces, decidimos cambiar radicalmente de tema porque veíamos que esto era una línea de investigación mucho más motivadora que la que yo estaba llevando hasta entonces. Fue digamos, echar por la ventana mucho trabajo previo para sentirme a gusto con una línea de trabajo donde yo sintiera que aportaba algo más que a la sociedad también, ¿no? Eso fue un poco nuestro motor. Fue un riesgo en aquel momento porque en aquel entonces no se estaba hablando de esto en nuestra área, en el área de ingeniería industrial. Todavía se hablaba de un tipo de trabajador estándar, muy prototípico. Cuando tú diseñabas un puesto de trabajo, pues bueno, era 1,70 con presión fuerte, sexo masculino, y con eso en la cabeza diseñabas el puesto. Claro, ¿cómo no iba a ser inaccesible para un montón de personas si el diseño del puesto es así, ¿no? Entonces empezamos a hablar de cosas que entonces eran bastante, bueno, diferentes, éramos bastante innovadores. Empezamos a hablar de que hay que considerar esa diversidad humana también en el diseño de puestos de trabajo. El diseño universal, que en los 90 empezó a aplicarse a cierto diseño de productos y servicios. En arquitectura empezaba ya a hablarse en los 90 de la accesibilidad, de infraestructuras, etcétera. Me parece que en el diseño de fábricas, como que todavía estábamos con esa visión taylorista tan estandarizada que hace que, claro, todos ahí no quepan. No estaban contempladas personas que podían hacer cosas diferentes. Entonces, a partir de un centro especial de empleo, de una experiencia muy personal, un centro especial de empleo donde la hermana de mi director de tesis, de José Pedro, gerenciaba un centro especial de empleo pequeñito en Gandía, empezamos a ver que había ahí mucho potencial y empezamos a desarrollar muchas líneas de trabajo. Empezamos a darnos cuenta, a ser autocríticos con nuestra propia área, de que la base suya es la estandarización y esa estandarización también provoca problemas en muchísimas personas. Y a partir de ahí, pues hemos ido probando muchas herramientas, adaptando muchas de ellas, hablando de cómo diseñar adecuadamente los puestos para que sean inclusivos, cómo diseñar líneas de trabajo para dividir el trabajo en tareas que luego puedes asignar o reasignar a personas según sean las capacidades más adecuadas para cada uno, cómo modelar todo eso. Y bueno, eso hemos ido publicándolo y además, lo que es más importante, transfiriéndolo al aula. Es decir, si tenemos que hablar sobre distribución en planta, sobre gestión de stocks, sobre ergonomía, sobre mejora de procesos, lo hacemos hablando de fábricas que son centros especiales de empleo donde de manera natural hay trabajadores con diversidad funcional. Y eso hace que colateralmente impactemos en los futuros managers, los futuros gerentes de empresas que tomarán decisiones y que verán normal lo que debiera ser normal, que las personas con discapacidad trabajen. Claro. Entonces, al final se consigue que esta persona con discapacidad haga un trabajo similar o igualmente diferente de lo que hace un ingeniero estándar. Sí, a ver, de hecho, lo que sucede es que nuestra tesis de fondo es, nosotros tenemos una visión que trata de empoderar a las personas con discapacidad, de fijarse más en su capacidad que en su discapacidad. Vale, Cómo puede hacerlo y a partir de ahí, digamos, arbitrar un poco los mecanismos que permiten que el diseño de puesto también les hagan capaces para eso, ¿no? Pero además, también
hay una tesis de fondo que es que a la empresa intentamos demostrarle que el hecho de contratar a una persona con discapacidad no solamente no es un problema, como infelizmente el estigma que se sufre aún en esos empleadores, es decir, aún tienen la cabeza de esto me complica, esto es un problema. Bueno, no solamente no es un problema, sino que es una oportunidad de mejora para tu empresa. Y hemos, a través de muchas buenas prácticas que hemos ido recopilando, publicando, pues podemos demostrarlo. Es decir, podemos demostrar que en múltiples sectores el hecho de tener en cuenta a estas personas como que te abre la diversidad de espacio de soluciones para problemas organizacionales. Es decir, gracias a enfrentarte a ese desafío que es sus limitaciones, acabas considerando espacios de solución que no habías considerado, con lo cual llegas a soluciones mejores para ellas y para todos. Eso es la base del diseño universal, de hecho. Me gustaría que comentases un poco sobre la parte un poco más polémica de esta inclusión. O sea, puede que sea una inclusión fake, o sea, que la gente lo ponen en la carta también por normativa o... En España hay una cuota del 2% de personas con discapacidad que debe contratarse por cualquier empresa mayor de 50 trabajadores. Esto a veces se cumple o a veces no se cumplía y lo que se hace es que la ley permitía contratar en importe equivalente a un, pues se llama centro especial de empleo. Entonces, el 70% de sus trabajadores ya tienen algún tipo de discapacidad y reciben ciertas subvenciones y cumplen un rol muy importante. Esto ha derivado en que muchas empresas lo que hacen es que buscan desesperadamente a quién le dan trabajo y entonces ese trabajo al final existe, pero de una manera segregada en centros de trabajo separados del resto, ¿no? Eso, por un lado, ya habría que revisarlo seguramente, porque ya en 2008 yo creo que es el año triste en que se cruzaron los datos, es decir, en que el empleo protegido superó al empleo en empresa ordinaria, ¿no? Y a partir de ahí seguimos igual, ¿no? Las cifras totales han mejorado, pero con un tipo de empleo, ya digo, segregado. Eso una. Y dos, es que junto con centros especiales de empleo que tienen muy clara su misión y hacen lo que se llaman muy bien lo que se llama, según la ley, las medidas de ajuste personal y social, es decir, se preocupan por adaptar los puestos, como decíamos, por tener en cuenta todas estas consideraciones, mejorar progresivamente sus capacidades para que puedan integrarse en la empresa ordinaria. Hay otro perfil de centro especial de empleo que ha proliferado con que lo que hacen es un poco dedicarse a seleccionar como trabajadores aquellas personas con discapacidad que, digamos, están en la esto es una gradación, ¿no?, de las discapacidades más acusadas y las menos, ¿no? Pues buscar Sí. los que prácticamente tienen legalmente el estatus de discapacidad, les da esas subvenciones, esa exención fiscal, ese no pagar la seguridad social, ese oportunismo y total, al final no han de hacer ninguna adaptación de puesto, apenas requieren medidas de ajuste personal y social y digamos, son trabajadores normales, pero más económicos, ¿no? Y eso, yo soy muy crítico ante eso. Que a lo mejor contratan a una persona a la quien solo le falta un dedo Pues eso, y que tiene este estatus de discapacidad, pero que no... efectivamente, así es. Porque, bueno, digamos, una vez que tú tienes el 33% reconocido, que puede ser por eso, porque me falta un dedo y tienes diabetes, o sea, alguna tontería más y ya parece que el estatus lo tienes. Y en realidad, digamos, todos esos fondos que se destinan ahí, a lo mejor sería más necesarios destinarlos a ciertos tipos de discapacidades que lo necesitan mucho más. Por ejemplo, y por eso nos hemos dedicado mucho más a ellos, la discapacidad intelectual. Es decir, la discapacidad en general sufre estigma en el mundo laboral, la discapacidad intelectual todavía más. Por eso es más necesario actuar ahí, sí. Y nos centramos mucho en eso, de hecho. De hecho, aquí en la universidad tenemos un centro de empleo aquí. Es decir, tenemos la Fundación CEDAT, que invito a quien me escuche o me vea aquí en este video podcast que, por favor, venga a visitarnos cuando quiera. Estaremos encantados. Es esa casita amarilla que hay al lado del Trinquet, del restaurante del Trinquet. Es la única masía, la única casona así de huerta que pervive. El campus éramos huerta, en realidad. Es la única que ha quedado. El portal bonito está hacia atrás, no se ve, pero si tú das la vuelta es precioso y estamos ahí con, bueno, obviamente se restauraron oficinas y es donde tenemos los locales, donde hacemos todas las actividades. Los chicos y chicas de la Fundación CEDAT, de su Centro Especial de Empleo, lo que hacen es labores siempre visibles en el campus, o sea, es decir, que se les vea. Reparto de paquetería y libros entre bibliotecas, floristería, regalo de plantas por todos los edificios prácticamente del campus, que se les ve por aquí y por allá.
los miércoles repartiendo la cesta responsable a Sistella Responsable, que es un proyecto muy chulo en colaboración con agricultores de aquí del Hortonor, ¿no? Para repartir cestas ecológicas de kilómetro cero, pero y tan cero, es como que es aquí atrás de la valla, ¿no? a personal de la que, por cierto, invito a que también lo veáis, ¿no? sistellaresponsable.com, ¿eh? Cuando podáis y nos hagáis algún pedido. Hacen lavado ecológico de coches, o sea, siempre actividades visibles. ¿Visibles por qué? Pues porque aquí somos una comunidad de prácticamente 30.000 personas y somos conscientes de que esos casi 30.000 cerebros privilegiados son los que luego van a ser decision makers del futuro, es decir, los que van a tomar decisiones en las empresas, los que si ahora naturalizan ven natural que haya gente con discapacidad, en este caso intelectual, la mayoría de ellos, o cognitiva, depende, trabajando de manera natural en el campus, pues bueno, eso ayuda a visibilizar por un lado y a naturalizar que eso debe de ser así. Y cuando son gerentes que tienen que, bueno, tomar decisiones sobre a quién contratan, pues no lo ven tan raro y lo ven que es natural y debiera ser natural. Está más acostumbrado a verlos todos los días, entonces. Queremos pensar que en estos 20 y tantos años de esfuerzo con el CEDAT, más de un gerente ha tomado decisiones influenciado por esa visión cotidiana, diaria de personas con discapacidad trabajando a su alrededor. Esa es la meta. Oye, pues muchas gracias por contar esta cosa que estáis haciendo con el CEDAD y con todo tu equipo de organización de empresas. Me parece muy chulo porque al final nosotros estudiando no nos damos cuenta al final de dónde vamos a acabar trabajando y cómo se gestionan las empresas. Por lo menos yo como ingeniera química no es algo al cual pienso todos los días. Así que muchas gracias, Cristóbal. Muy bien, pues gracias. Y bueno, por último, si acaso destacar que también me lo he dejado que el CEDAT, que también nos oyen y también estamos rodeados de estudiantado, de chicos y chicas con ciertas limitaciones y discapacidades, que desde el CEDAT ayudamos a acompañarles pre, durante y post sus estudios. Y es muy importante que también el resto de alumnos sean solidarios, como lo son la mayoría de veces con sus estudiantes con ciertas limitaciones, ¿eh? Entre todos creo que podemos ayudarles. Perfecto. Pues muchas gracias por participar en este podcast Ay, y espero quedar en contacto contigo. Nos vemos pronto. gracias. Muchas gracias, Elena.